Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias desde el Centro Internacional en Washington. Listos para comenzar este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación y en compañía, como siempre, del subdirector del programa, Jefferson Beltrán, en el Centro Internacional en América Latina en Bogotá. Jefferson, hola, un placer otra vez estar contigo, compartir contigo. Hola Claudia, un privilegio estar contigo a tu lado en este programa La Noche. Un saludo también para quienes a esta hora nos ven en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa La Noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es un contraste y una maniobra que intenta ser astuta por parte del dictador Nicolás Maduro. Generosidad y defensa de los derechos humanos absolutos para los deportados venezolanos desde los Estados Unidos enviados a la cárcel contra el terrorismo en El Salvador. Pero absoluta crueldad y barbarie para los presos políticos en Venezuela, en el helicoide y las demás mazmorras de crueldad y de tortura que el régimen tiene, maltratando a sus mismos presos, recluidos y sobre todo a los disidentes políticos. Es el doble rasero de Nicolás Maduro, mientras internamente el dictador de Venezuela pues no garantiza los derechos humanos ni una garantía tan elemental como es la defensa de los prisioneros políticos. Su régimen sí avanza con especial premura y particular preocupación en la asistencia jurídica para los venezolanos expulsados por Estados Unidos. Está bien, uno se pregunta qué debe hacer un Estado frente a deportaciones masivas de sus ciudadanos enviados a cárceles de máxima seguridad, a pesar de que tengan antecedentes violentos. Es garantizarles, obviamente, una defensa. No hay un ser humano, a pesar de que haya sido cruel, a pesar de que haya cometido crímenes graves y atroces, que no se merezca el derecho a una garantía procesal y judicial y que no se merezca tener un abogado. Pero eso no significa que Nicolás Maduro sea ahora quien defiende los derechos humanos de los venezolanos, porque al mismo tiempo ejerce una ausencia absoluta de garantías y de derechos contra quienes son sus opositores políticos. Así están las cosas. Y tratos muy amables para los criminales que llegan directamente a su país desde los Estados Unidos, que han cometido crímenes, que han incitado al robo, a la violencia, que han atacado brutalmente policías. El rasero es increíblemente falso y doble. Jefferson. Claudia, un equipo de abogados que ha sido contratado por la dictadura de Nicolás Maduro ya arrancó ese trabajo de defensa a favor de los deportados que en este momento están en El Salvador. Aunque los abogados formalmente representan a 27 de los 238 venezolanos recluidos en el SECOT, aseguran que por efecto extensivo el trabajo de defensa cobijará a todo el grupo de repatriados. El equipo de juristas está encabezado por el salvadoreño Jaime Ortega, quien señala que ninguno de sus defendidos tiene algún tipo de antecedente penal en Venezuela. Ninguna de las personas que defendemos pertenece a esa organización criminal, insisto. Muy pronto yo le enviaré a ustedes las fichas de cada uno de ellos, sus oficios, profesiones que se dedican en Venezuela y los antecedentes penales que están totalmente limpios. Ellos no tienen ningún récord criminal en Venezuela. El punto clave de la noticia: el bufete en sus primeras actuaciones ya radicó un recurso ante la Corte Suprema de El Salvador. Se trata de un habeas corpus con el que el régimen madurista busca la excarcelación y posterior repatriación de esos 238 arrestados hacia su país, hacia Venezuela. Quiere llevárselos hacia Venezuela. Los abogados, además, solicitaron a la Procuraduría salvadoreña para la Defensa de los Derechos Humanos un reporte sobre las condiciones de salud de los detenidos y que se les garantice un mecanismo de comunicación con sus familiares. Le solicitamos el acompañamiento a la honorable señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en 4 ejes fundamentales. Primero, la verificación que si las personas que nosotros les presentamos con el listado
son las personas que se encuentran en el centro de confinamiento contra el terrorismo. Segundo, que verifique el estado de salud y las condiciones de ellos, si están recibiendo tratamiento médico o si adolecen de alguna enfermedad base. Tercero, le estamos solicitando que se habilite un canal de comunicación, ya sea un canal virtual o presencial, entre las personas que se encuentran detenidos, los ciudadanos menores, con sus familiares. El punto clave de esa noticia, tanto el régimen de Nicolás Maduro como el abogado Jaime Ortega acusan a Washington de no haber entregado prueba alguna que demuestre que los venezolanos expulsados de territorio estadounidense el pasado 15 de marzo son integrantes del Tren de Aragua. Por lo tanto, no podemos entonces generalizar de que todos sean delincuentes o sean criminales. Ese es el problema más grave, que los Estados Unidos solo manifiesta de palabra, pero no ha traído ni una tan sola sentencia. Una necesitamos nada más, contra una persona de los que vienen en ese vuelo que haya sido oído y vencido en juicio conforme a la ley estadounidense y que haya sido declarado culpable de pertenecer a esa organización o algún crimen que haya cometido. No hay ni una. Bueno, son los abogados contratados por Nicolás Maduro para lograr traer a Venezuela, llevar a Venezuela desde El Salvador a los deportados desde los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos dicen que la gran mayoría son criminales peligrosos pertenecientes al Tren de Aragua y a Maras. Está muy bien que un Estado se preocupe por las garantías de reclusión de sus nacionales y sobre todo cuando han estado en estas condiciones. Una cosa también es analizar cómo Donald Trump está tratando este tema, si lo está haciendo bien o mal, si está abusando de los derechos humanos de esas personas que envía hacia el CECOT. Está muy bien también tomar decisiones frente a cómo las autoridades de El Salvador desempeñan su papel, pero lo que sí está claro es que Nicolás Maduro es cruel, es brutal, es sanguinario con quienes tienen su país. Y eso genera un contraste que se entiende como una estrategia del dictador, del hombre cruel, para lavar su imagen. Además, el fiscal de él, su fiscal generador de la represión en Venezuela, de la dictadura, Tarek William Saab, arremetió contra la oposición. Nuevamente, es parte de su papel, amenazar con persecución jurídica a la oposición. Y ahora señala a la oposición, a quienes han buscado por décadas que retorne la democracia a Venezuela, como responsables de todas estas repatriaciones, como si fueran ellos los que los estuvieran expulsando, como si fueran ellos los que estarían tomando las decisiones que realmente está tomando Donald Trump. Y dice que ellos son aliados del gobierno americano. El funcionario le exigió a la justicia salvadoreña aprobar el recurso legal interpuesto a favor de esos detenidos en el centro de confinamiento del terrorismo. Ahora, no hay que perder de vista, si hay personal del Tren de Aragua en el CECOT, ¿por qué los quiere Maduro en su país? ¿Por qué los quiere de vuelta a Venezuela? Finalmente, ya hay pruebas contundentes, por lo menos así lo dicen las autoridades chilenas, de que el Tren de Aragua comete crímenes por fuera. Asimismo, lo han dejado claro en el caso del teniente Ojeda, que fue asesinado, dicen, por el Tren de Aragua, pero por orden de la dictadura de Venezuela. Esto se convierte en un crimen de lesa humanidad, porque están todos los supuestos que, a bien, el Estatuto de Roma consulta, registra para que una acción de este calibre sea tipificada como crimen de lesa humanidad. Primero, porque es la discriminación por una nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad? Ser venezolanos. También van a hacer caso omiso a un recurso legal de habeas corpus que existe según la legislación salvadoreña para atender casos como estos. Estamos entonces a la espera de lo que va a decir la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Se habla de democracia, se ataca a Venezuela, pero por Dios, aquí funciona no solo el Ministerio Público, los órganos auxiliares de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales ordinarios, y se lucha contra la impunidad. Quien merece ser sobreseído se sobresee.
Ahí está Tarek William Saab, el mismo represor, el que no le permite la defensa a los presos políticos exigiendo habeas corpus, garantías, derechos humanos para los deportados de los Estados Unidos, los venezolanos deportados desde los Estados Unidos hacia la cárcel, el CECOT, el Centro contra el Terrorismo, la megacárcel del Salvador, que recluye precisamente a bandas criminales. Pero interiormente, al interior de su país, en el Helicoide y en otras mazmorras, crueldad y cero garantía ni siquiera para la defensa. Vamos a hablar con las víctimas de la dictadura venezolana. Santiago Rocha es una de esas víctimas. Es hijo del prisionero político Perkins Rocha. Completa 7 meses detenido, acusado por el régimen de 5 delitos, entre ellos terrorismo y traición a la patria, cuando Perkins Rocha lo único que hizo fue ayudar a organizar unas elecciones democráticas, transparentes, para que la gente pudiera emitir un derecho tan básico como la de la elección de un presidente o de un líder. Perkins, gracias, Santiago, gracias por estar con nosotros y bueno, toda nuestra solidaridad después de estos más de 7 meses de Perkins, su papá, recluido en una terrible cárcel en Venezuela. Hola Claudia, bueno y muchas gracias a ustedes por siempre ser una plataforma para alzar la voz de todos los venezolanos y seguir con la denuncia de todas las violaciones a todos los derechos que se están haciendo en Venezuela. ¿Qué siente el hijo de un prisionero político, en este caso su papá Perkins, que trabajó tan duro por estas elecciones de la manera más clara, más transparente? ¿Qué siente cuando ve al régimen exigiéndole a El Salvador que se respeten los derechos humanos, cuando ahí el Helicoide, donde está su papá, es uno de los centros de horror terribles para un prisionero político? Sí, bueno, cuando escucho eso, al fiscal hablando sobre que la deportación o el traslado forzoso de la población es un crimen de lesa humanidad, que de hecho lo es. También me gustaría recordarles que la encarcelación arbitraria lo es, que la tortura lo es, que que la persecución por motivos políticos la es y que la desaparición forzada la es. Y todo eso lo cumple y con la mayor de las calificaciones lo cumple el régimen venezolano y no ha parado. Es decir, en el momento en que el fiscal y el régimen venezolano habla sobre las deportaciones masivas de los venezolanos, al mismo tiempo siguen siguen habiendo víctimas de desapariciones forzadas en Venezuela día a día. Están los datos del Foro Penal venezolano que dicen que hay más de 900 únicamente desde después de las elecciones del año pasado. Mi papá entre ellos, que como dices, bueno, tiene más de 7 meses, en los cuales me parece importante también, el abogado del Estado hablaba del habeas corpus. Pues bueno, mi padre, no hemos tenido ningún tipo de contacto con él. Ni sus abogados, ya que el Estado le impuso un abogado y ni siquiera el abogado del Estado puede entrar al Helicoide a ver a mi padre. Un contacto médico a chequear la salud de mi papá, y bueno, pues mucho menos nosotros, su familia. Entonces es una ironía y es bastante cínico decir que y defender los derechos humanos cuando eres la principal causa de todas las violaciones de derechos humanos de millones de personas. Porque además esos venezolanos que están deportando hoy desde Estados Unidos son a causa de una crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Una crisis humanitaria, económica y política, de las más grandes que ha vivido la región en los últimos años. Y la causa de esa crisis es el régimen venezolano. No hay ninguna otra causa. Es el régimen venezolano. Ironía y cinismo. ¿Hace cuánto usted, la familia, Santiago, no pueden hablar con Perkins? ¿Hace cuánto lo tienen incomunicado? Pues desde el primer día que se lo llevaron. Claramente no hubo ningún proceso legal para que se lo llevasen. Se rompió todo el debido proceso.
los secuestraron, porque es un secuestro, no hay otra palabra para decirlo. Y desde ese día, en agosto del año pasado, más de 7 meses hoy, no hemos podido verlo. Y como te digo, es que ni siquiera la defensora pública que le impuso el mismo Estado la dejan entrar al helicoide a ver a mi papá. Mi papá hoy por hoy está totalmente indefenso y bueno, mi papá y todos los presos políticos venezolanos están totalmente indefensos ante la justicia, entre comillas, venezolana, porque claramente eso no es justicia. Cuando te saltas todos los procesos y cuando tomas decisiones como las que tomas, eso no es justicia y en Venezuela nunca habrá justicia hasta que no se vaya el régimen que hoy por hoy está usurpando el poder, porque lo está usurpando porque los venezolanos decidimos el año pasado votar masivamente por un cambio y ese cambio será materializado en el momento en que el régimen se vaya y cambie el país. No, totalmente. Qué ironía, qué cinismo. Los abogados contratados por Maduro en El Salvador exigen comunicación de los detenidos venezolanos en el CECOT, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, exigen habeas corpus, exigen garantías. Mientras tanto, y yo le insisto, perfecto, es que nos parece que es lo correcto. Es lo correcto, cualquier detenido tiene un mínimo de, así sea el más malo de todos los malos, tiene el mínimo derecho a una garantía procesal, a tener unos derechos humanos mínimos, perfecto. Pero mientras tanto, mira, tienen a uno de estos detenidos políticos, prisioneros políticos, 7 meses incomunicados. Es una ironía y sin duda es cinismo. Jefferson. Pues Claudia, hoy también está con nosotros desde Yaracuy, en Venezuela, Irama Macías. Ella también es víctima de la dictadura venezolana. Es la esposa de uno de los 903 prisioneros políticos, la esposa de Luis Camacaro, quien es el coordinador del partido de oposición 20 Venezuela, en Yaracuy. Él cumplirá el próximo 23 de abril 15 meses detenido en el helicoide. Irama, bienvenida al programa La Noche y quisiera saber qué siente al ver que Nicolás Maduro es generoso con estos deportados venezolanos que están en una cárcel de El Salvador y es cruel con su esposo y con los otros 902 presos políticos que hay en este momento en Venezuela. A ver, bueno, primero buenas noches y gracias por invitarme a su programa. Pues yo me alegro por las familias de esos presos que van a tener un defensor de su confianza, un defensor privado, para que haga las actuaciones pertinentes y de ser inocentes, pues se logre comprobar. Nosotros no hemos tenido esa suerte aquí en nuestro país. Nosotros hemos intentado por todos los medios que seguramente en los abogados privados, no solamente de Luis, sino de Guillermo y de Juan, y ha sido imposible. Se hicieron diligencias en todos los entes pertinentes, competentes, y no ha sido posible. Y yo estoy segura que si por lo menos nos lograran conceder eso, de que los puedan defender sus abogados privados, mi esposo hubiese pasado aquí diciembre con su familia, hubiese pasado los cumpleaños con sus hijos, pues se los ha perdido por una injusticia. Es muy impactante ver al dictador que no ha tenido ningún reparo en violar los derechos humanos de la oposición, primero por llevárselos a una cárcel. Es que nadie se merece ir a una cárcel sencillamente por ayudar a organizar unas elecciones claras y transparentes. Es decir, eso no es un delito, eso es democracia. Para comenzar, no deberían estar presos. En el caso de los deportados desde los Estados Unidos, no sabemos realmente cuántos son del Tren de Aragua, cuántos no, y hemos pedido transparencia desde este medio de comunicación a las autoridades de Estados Unidos precisamente para evitar todas estas especulaciones y sobre todo todos esos señalamientos sin ningún tipo de información. Estados Unidos no ha sido claro. Pero entonces, si hay gente del Tren de Aragua, Nicolás Maduro está dispuesto a defenderlos, pero a los prisioneros políticos los agrede de esta manera. Su esposo es de los primeros prisioneros políticos de esta tanda de el surgimiento de una ilusión en Venezuela, de poder ir a votar y escoger al líder, de unas elecciones que nacieron y que le dieron un nuevo espíritu y una nueva esperanza al pueblo de Venezuela. ¿Hace cuánto ustedes no se comunican, Irama
con Luis Camacaro, y cómo son sus condiciones, ¿qué saben ustedes? Bueno, gracias a Dios nosotros sí hemos tenido la oportunidad de comunicarnos muy periódicamente con él por teléfono y sí hemos tenido visitas constantes desde que está en el helicoide. Durante los primeros 27 días, desde el 23 de enero, sí no sabíamos absolutamente nada, dónde estaba ni cómo estaba. O sea, fue muy, muy doloroso, muy angustiante porque no sabíamos absolutamente nada, ni nadie sabía nada y fue terrible. Pero luego de su presentación, él lo presentaron el día 19 de febrero y ese fue un día lunes, martes, miércoles. A partir del jueves de esa misma semana pudimos verlo, sus hermanas y yo. Y de ahí para acá sí lo hemos visto de forma muy periódica y se comunica también con nosotros vía teléfono. Gracias a Dios y lamento mucho de verdad que haya ciudadanos y amigos, porque doctor Perkins lo conozco y es una persona maravillosa, su familia no se merece eso, ni la de Viallo, ni la de Superlano, ni nadie. Es realmente cruel que no le permitan a unos ciudadanos que lo que hicieron fue luchar por un país mejor, porque nuestros hijos regresen, porque todos tenemos un familiar, un hijo, alguien afuera, y esa fue su lucha. Entonces es inhumano, es cruel, injusto que no les permitan siquiera tener un contacto directo con su familia. O sea, no le permitan a su esposa abrazarlos, a sus hijos verlos. Eso es una crueldad demasiado, demasiado terrible. Mi esposo está en el helicoide, gracias a Dios, él, dentro de todas las cosas, él está bien de salud. Todas sus patologías están siendo controladas. Él no era hipertenso, ahora es hipertenso. Él no era diabético, ahora es diabético. Tiene problemas del colon, tiene varias patologías que, bueno, dependen mucho de la alimentación y de las emociones, y es difícil, pero ahí vamos. Claro. Por lo menos sus remedios los permiten, sus alimentos, y él se puede controlar de todas esas patologías. Pero obviamente nadie puede estar tranquilo sin saber, por ejemplo, todos los días nos ha costado dormir sin saber que sus hijos estaban en su casa. Y yo sé que por lo menos eso es algo que es una angustia permanente para ellos, no saber cómo están sus hijos todos los días, qué es lo que debe saber un padre, lo mínimo, dónde están tus hijos, dónde están todos, si están todos bien, si mis hijos se acuestan bien, si yo no he cometido ningún delito, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Es terrible, de verdad, pero bueno, aquí estamos, seguimos con fe, con esperanza y dándole fortaleza a él cada vez que podemos, y viviendo el día a día con mucha fe y esperanza en Dios de que, bueno, que esto termine, esta pesadilla pase pronto. Sí, entendemos que es una situación dura. Nos alegra que ustedes sí puedan tener comunicación con Camacaro, un hombre que hizo su trabajo para las primarias de María Corina. Es decir, ¿a quién le han hecho daño? A nadie. Han hecho una tarea que, claro, en tiempos de dictaduras o en tiempos de autoritarismos, pues cuestan posiblemente eso, la integridad, la libertad. En otros casos y a otros les ha costado la vida. Óscar Murillo es coordinador general de la ONG Derechos Humanos Provea, que es el programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, y también ellos están obviamente haciendo todo este seguimiento de los derechos humanos. Óscar, ¿qué siente usted como defensor de los derechos humanos, que todo el tiempo están analizando la situación de los prisioneros políticos? Ustedes tienen prisioneros políticos también de su ONG. Esta generosidad del dictador con los deportados por Trump hacia El Salvador, pero al mismo tiempo aplicando toda esta crueldad al interior de las cárceles, de las mazmorras en Venezuela. Bueno, muy buenas noches. Así como bien lo dices, en Provea nosotros seguimos ya en una trayectoria de más de 36 años, pero sobre todo en un contexto inédito de represión política después del 28 de julio, después de las elecciones presidenciales del 2024. Hemos visto que todo esto
ha estado al margen de, digamos, de la ley. Nosotros en Provea seguimos insistiendo que el Estado de Derecho en Venezuela se encuentra en su peor momento de la Venezuela contemporánea. Se han roto todos los récords de represión política, tanto desde el punto de vista cuantitativo como, por ejemplo, el número de los detenidos después del 28 de julio, pero también en las condiciones en las que se dio esta represión inédita, repetimos, en la Venezuela contemporánea. Y por supuesto, seguimos acompañando a los diferentes comités de familiares y amigos de los presos políticos en Venezuela, exigiendo su libertad, pero además también exigiendo que finalmente se acabe esta incomunicación, que nos parece una situación que evidentemente contrasta con este pedido, estas gestiones que está haciendo el gobierno venezolano y que está en su derecho de hacerlo, porque definitivamente, así como levantamos la voz, le hemos dicho que los migrantes y los refugiados venezolanos tienen derecho, y creo que el camino, la ruta para que los países se desarrollen plenamente, vigilancia y un monitoreo de cerca del respeto de los derechos humanos, que en este caso en Venezuela se viene incumpliendo, que además hay un incumplimiento con las obligaciones, no solamente con la Constitución, con estos artículos que he citado esta noche con ustedes, sino también con los convenios internacionales en el marco interamericano y en el marco del sistema universal, como lo vimos recientemente, como la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, junto con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ha dicho lo que ha estado pasando. Oscar, permítanos, hacemos una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos dialogando con los familiares de dos de los presos políticos. Está con nosotros Irama Macías y Santiago Rocha. Ambos denuncian aquí en el programa La Noche ese doble rasero de Nicolás Maduro, donde por un lado es generoso, le otorga asistencia jurídica a esos venezolanos que han sido deportados hacia El Salvador y que están en una cárcel en ese país, pero por el otro lado la crueldad y los irrespetos al debido proceso para aquellos disidentes que en este momento se encuentran en las cárceles, en las mazmorras de la dictadura. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. La designación de los abogados por parte de Maduro en El Salvador llegó con un nuevo reclamo al presidente Nayib Bukele. El dictador venezolano cuestionó que el gobierno salvadoreño no haya publicado la lista con los nombres de los deportados y recluidos en la cárcel del Secot. Maduro insiste en afirmar que sus connacionales están secuestrados, según él, en un campo de concentración. Yo estoy esperando que el sistema de Naciones Unidas actúe. Yo le pedí, secretario general, alto comisionado, tome el teléfono, llame al presidente Bukele, exíjale con severidad a nombre del derecho internacional de los derechos humanos, den la lista de las personas presas en ese campo de concentración. Digan de qué están acusados, ante qué juez han sido presentados, qué delito cometieron en El Salvador. Si no, libérenlos de inmediato. Les dije al secretario general Antonio Guterres, le dije a Volker Truth. Ahí ustedes lo escuchaban, Nicolás Maduro en su elocuente y muy sorpresiva actitud de defensa de los derechos humanos de los venezolanos repatriados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador, acusa además a Washington de torturar y desaparecer a los inmigrantes. El mismo dictador, responsable de una diáspora de más de 8 millones de personas y acusado internacionalmente ante la Corte Penal Internacional por atroces y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, ahora posa con estos señalamientos. Lo que está ocurriendo con la migración en Estados Unidos y lo que está ocurriendo con la desaparición forzosa, la tortura contra los migrantes venezolanos, no sea el inicio del fin del sistema de Naciones Unidas. Hoy, para abrirle la puerta al diablo, al monstruo del nazifascismo otra vez. Le agradezco la solidaridad compartida de múltiples voces en América Latina y el Caribe
con el bochorno que se ha cometido con el secuestro y la desaparición forzosa de 324 migrantes venezolanos que fueron llevados a un campo de concentración nazi en El Salvador. Es que cuando Nicolás Maduro está hablando, ¿ante qué juez lo presentaron? ¿De qué crímenes los acusan? Los desaparecen, los secuestran, los llevan a campos de concentración, no tienen garantías. Es que uno siente que estuviera hablando del mismo, como si tuviera un espejo al frente y estuviera hablando del mismo, porque es lo que precisamente las víctimas de la dictadura denuncian sucede por orden de él, por actuación de él, por Nicolás Maduro y por su fiscal Tarek William Saab, que no es fiscal para el pueblo, que es la extensión del dictador para reprimir. Vuelvo con Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, quien cumple ya 7 meses en el helicoide incomunicado, sin poder ver a su familia. Nicolás Maduro habla de secuestro, Nicolás Maduro habla de desapariciones, Nicolás Maduro habla de campos de concentración. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, él sabe bastante bien sobre eso, supongo que por eso opinará, y sabe qué es lo que son los secuestros, qué es lo que son los centros de tortura, qué es lo que es el aislamiento, sabe qué es lo que es violar la presunción de inocencia, que es por la que estaba pidiendo en los audios que escuchamos, en la cual decía de qué se le está acusando a las personas que los están deportando y por qué delitos, y bajo cuáles bases se les está acusando. Pues bueno, todo esto son las mismas violaciones que él está cometiendo, entre otras a mi papá y a, bueno, miles de personas en Venezuela, porque a mi papá se lo llevaron violando su presunción de inocencia. No se nos ha otorgado el derecho a conocer el expediente de mi papá, por lo cual no sabemos por qué se le está acusando de traición a la patria o terrorismo. No podemos optar por una defensa privada que vele por los intereses de mi papá, sino que es simplemente una defensa del Estado que pues es una mera pantomima, porque ni siquiera la abogada del Estado puede ver a mi papá o ver el expediente ni siquiera de mi papá. Nos dicen que existe un expediente que tiene un número, pero no hemos podido acceder a él ni nadie. Entonces, sí, el ciudadano Nicolás Maduro verdaderamente sabe bien qué es lo que es un centro de tortura, qué es lo que es el aislamiento, y qué es lo que es las desapariciones forzadas, porque es lo que él ordena en Venezuela día a día, y donde hay cientos de venezolanos de los cuales no se conoce su paradero, como mi papá, que hay un grupo en el helicoide en el cual desde su detención nadie ha podido acceder a ellos, que son alrededor de unos 25 personas. Pues sí, mi papá está secuestrado por el régimen venezolano en un centro de tortura venezolano. Y el régimen venezolano pues ahora se preocupa, como debería ser, de hecho, por los ciudadanos venezolanos que están siendo de alguna manera secuestrados y enviados a centros de concentración, como dice él, en El Salvador. Pues yo le digo que también se preocupe, y no que se preocupe, que simplemente dé un paso al lado, porque sé que no se va a preocupar, no nos ha demostrado con el tiempo, y que deje entrar a personas que verdaderamente velen por los intereses del ciudadano venezolano, esté donde esté. Vamos a hacer otra pequeña pausa comerciales y ya regresamos con Irama Macías y con Óscar Murillo, precisamente para conocer la opinión sobre estas declaraciones que hace Nicolás Maduro, estas exigencias que le hace a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, al mundo entero, sobre exigencias claras para los detenidos venezolanos en El Salvador, pero que son absolutamente parecidas, similares o incluso iguales
a las exigencias que los familiares de las víctimas de Maduro han hecho también por décadas, precisamente porque han sufrido precisamente esas decisiones brutales de Nicolás Maduro. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche hablando con las víctimas de la dictadura venezolana. Está con nosotros ya en Yaracuy, en Venezuela, Irama Macías, quien es la esposa de Luis Camacaro, coordinador del partido Oposición 20 Venezuela. El próximo 23 de abril cumplirá 15 meses detenido en ese centro de tortura, en el Helicoide. Irama, ¿qué piensa usted, qué siente al escuchar estas declaraciones de Nicolás Maduro, donde le pide a la comunidad internacional que reaccione frente a lo que él califica como una tortura que están sufriendo estos venezolanos que están en la cárcel de Secot en El Salvador? Pero pareciera que de manera cínica se estuviera mirando al espejo cuando él mismo ha sido acusado de esos mismos crímenes y no ha entregado nunca ninguna respuesta ni tampoco ninguna solución a las víctimas. Bueno, particularmente pienso que es definitivamente irónico, pero si él está comenzando a preocuparse por los venezolanos en otros países, me gustaría que también comience a preocuparse por los que están aquí adentro, y que así como exige que se le cumpla el debido proceso a los que están afuera, que obviamente merecen la defensa que debe dársele a cualquier persona en esta circunstancia, también vele porque se cumpla el debido proceso a todos los presos políticos que hay en este país y que son inocentes, que no tienen derecho a un abogado privado, que no tienen acceso a, sobre todo este grupo de 25 personas que están en el Helicoide, y que es como una maldad, ¿verdad? Porque yo no entiendo por qué no les permiten ver a su familia, abrazar a sus madres, ver a sus hijos, estar con sus esposas. Así como está haciendo todo esto, que es el deber ser por las personas que están afuera, por los connacionales que están afuera en cualquier parte del mundo, también que lo haga por los que están aquí, por los que están aquí sufriendo situaciones difíciles y de forma injusta. Yo le pido a Nicolás Maduro que también voltee a ver aquí dentro de su casa, porque aquí también se están cometiendo injusticias con los presos políticos y nunca es tarde para recapacitar. Es realmente cruel, como he dicho, siempre lo he dicho desde un principio, es cruel, es inhumano, es injusto, porque esto no solamente afecta a los que están tras las rejas, esto afecta a toda su familia. Toda la familia sufre a diario una angustia permanente. Los hijos, los padres, las esposas, hasta los amigos, no están torturándolos solamente a ellos, a todos nos torturan. Es una angustia constante, permanente, cuando pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, cuando pasa tiempo sin saber de ellos, es una angustia, uno no haya que pensar. De verdad, ojalá que comiencen a ver para dentro de casa también, porque aquí también se cometen injusticias con los detenidos. Y aquí hay mucha gente inocente en las cárceles y no debería ser. Me quedo con esa frase, Irama, que comience a ver para adentro. Ahora, quiero preguntarle a Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Derechos Humanos Provea. Nicolás Maduro, con esto, con esta actuación, con estas declaraciones, lo que demuestra es que sabe muy bien lo que él mismo está haciendo, porque si tiene estas exigencias y son condiciones diferentes a las que él les aplica a sus prisioneros políticos, lo que le demuestra a la justicia internacional, a la Corte Penal Internacional, al mundo del multilateralismo,
es que él es plenamente consciente de lo que hace, ¿no le parece? Sí, estamos de acuerdo. Es decir, toda esta represión ha sido descrita como una maquinaria sistemática la que tiene objetivos claros. Aquí, digamos, se ha intentado desarticular, pasar por encima del descontento social y sobre todo de ese espíritu de libertad, de democracia, que fue el que llevó a millones de personas a organizarse y a votar pacíficamente el 28 de julio para buscar salidas pacíficas constitucionales a la grave crisis económica que sigue muy vigente y que precisamente es la razón principal por la cual más de 8 millones de venezolanos han tenido que buscar refugios seguros fuera de nuestra frontera, a buscar un mejor porvenir, porque en Venezuela las oportunidades escasean y hay una crisis económica que no termina de llegar a su fin. Todo lo contrario, las condiciones generales de vida en nuestro país se han agravado después del 28 de julio. Pues Oscar, precisamente esos informes han llegado a manos del secretario general de la ONU y él conoce muy bien cómo han sido los actos de tortura y de violaciones a los derechos humanos que se han cometido y se han intensificado inclusive en el último año. Vamos a ver a continuación precisamente los datos que sobre violaciones a los derechos humanos nos entrega el Foro Penal. Son datos que corresponden a casos documentados y verificados de los prisioneros políticos en las cárceles de Venezuela. Al día 31 de marzo de 2025 el número de presos políticos llegó a 903. De ellos, 167 son militares, 88 mujeres y 5 adolescentes. Entre los menores está Jonathan Bravo, de 17 años, cuyo caso sigue siendo de mucha preocupación para su familia y para diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos. Este joven, que permanece recluido en la penitenciaría de Coro, padece de TDAH, es decir, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pese al diagnóstico, las solicitudes de libertad no han sido atendidas por la justicia madurista, Claudia. No, y es muy importante, y veamos el gráfico, es que me parece muy bien que lo estemos mostrando precisamente aquí. 903 en total, ahí tienen ustedes los datos, pero hay otro dato que es bien diciente, y que nos lo decía Oscar: 59 presos por razones políticas hoy están desaparecidos. Es muy importante resaltar esto, ya que Maduro habla actualmente con tanta firmeza. 59 desaparecidos. Habla con firmeza acusando a Estados Unidos y a El Salvador de cometer secuestros y desapariciones forzadas. Mire, 59 los que no se conoce el paradero, y ya, como nos decía Oscar, de la ONG Provea, pues están documentando uno nuevo el día de hoy, que fue a una diligencia y no volvió a aparecer. Y lleva todo ese tiempo que nos ha dicho Oscar sin comunicación con su familia, saber qué pasó con él. Entonces sí hay que recordar lo que el tirano hace. Se nos acabó el tiempo. De todas maneras, aquí está nuestro compromiso de no olvidar a las víctimas, a los presos políticos venezolanos. No los olvidamos, de ellos hablamos. Y ahora que Nicolás Maduro entró en este ataque repentino de preocupación por los derechos humanos, me cojo a las palabras de Irama Macías. Ojalá entonces comience también a ver hacia adentro, a lo que su propio régimen está haciendo. Ojalá. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Santiago Rocha, como siempre nuestra solidaridad, Santiago. Muchas gracias a ustedes. A Irama Macías, gracias. Y bueno, un abrazo a Luis, en algún momento que lo puedan ver de parte de este canal. No nos olvidamos de él, dígaselo, por favor. Ok, claro que sí, con gusto. Gracias a ustedes por no abandonarnos, porque como siempre digo, lo peor que le puede pasar a un preso político es que lo olviden, sobre todo porque su lucha es la más loable para un pueblo, porque no luchan solamente por él, como hacen la mayoría de las personas, sino que luchan por los derechos de todos, por los beneficios de todo un país. Por favor, no los olviden nunca. Sí. Muy cierto. Y Oscar Murillo, muchísimas gracias desde Provea, Oscar, y también un abrazo solidario con quienes de Provea están en estas condiciones.
No, a ustedes. Todos en Venezuela queremos paz, pero la paz en Venezuela debe traducirse en dos palabras fundamentales y acciones, que es justicia y verdad. Eso es lo que estamos pidiendo la gran mayoría de los venezolanos, que haya justicia con todas aquellas personas injustamente detenidas y que haya verdad, la verdad que nos abra las compuertas hacia la democracia, hacia la recuperación de la libertad y el progreso social. Muchas gracias, Oscar. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen visitando nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y por supuesto para todos nuestros televidentes. Lo mismo, Jefferson, siempre es un honor compartir contigo toda esta información.